Qué linda niña, Carolina. Muchas gracias, Inge. Está aprendiendo también, supongo. Sí, acá la tengo todos los días, a la par conmigo en las clases. Y sí, hola, Sofi. Va a ser una ingeniera muy joven. Ojalá, Dios quiera. Les cuento que no logro hacer que no solicite la admisión, entonces esto me lleva tiempo. Ya lo he tratado de hacer de varias formas y siempre exige la admisión. Y si estoy desarrollando yo, cuando yo tengo puesto en pantalla, se me superpone el pedido de admisión con la presentación y me interrumpe. Por eso es que hago un alto. Pero ya terminamos, es muy cortito lo que nos queda. Este tema, como les decía, es una simple aplicación de los temas anteriores. Entonces es más fácil de desarrollar. 49, uno más y arrancamos. Bueno, les decía que hay tres posibilidades: con eje material y flexión alrededor del eje libre, con eje material y flexión alrededor del eje material, y después con dos ejes libres, que sería el caso que está acá abajo, 4 ángulos en la esquina, y flexión solo en uno de ellos. Entonces veamos qué pasa, cómo se analiza cada caso. El primero, que sería con eje material y flexión alrededor del eje libre. La resistencia de diseño local a compresión de la barra, PD1, se hará con el mayor factor de esbeltez, lambda C1 y el lambda C, con el pandeo alrededor del eje material. En cambio, con eje material y flexión alrededor del eje material, la resistencia de diseño a compresión axial PD del cordón se deberá considerar para la verificación especificada en el capítulo H, la posibilidad de pandeo en ambas direcciones adoptándose el menor valor resultante. ¿Qué es lo que pasa? Que esta sección, al tener eje material y eje libre, tiene dos situaciones distintas. El momento cuando actúa sobre el eje material, entonces ya no lo resolvemos como hemos visto en el capítulo E, que es lo que acabo de explicarle, sino que tenemos que resolverlo como en el capítulo H. Cuando tengo dos ejes libres, que es este caso, y flexión solo en uno de ellos, entonces lo resuelvo como hemos visto en el capítulo E. Todo esto está, a ver, en la anterior, todo esto está, lo pueden buscar, por eso les recomiendo siempre que bajen el reglamento, lo pueden buscar en el CIGSOR AE.6. Capítulo E6. El anexo, A es de anexo. Anexo del capítulo E.6. Esto que estoy poniendo yo acá es un resumen de todo el comentario que hace el reglamento al respecto. Y en las barras armadas del grupo 5 también se dan tres situaciones: con eje material y flexión alrededor del eje libre, con eje material y flexión alrededor del eje material, y con dos ejes libres y flexión alrededor de solo uno de ellos. En el primer caso, que sería OE, el caso E, que sería con eje material y flexión alrededor del eje libre, entonces lo que tenemos que calcular es la resistencia de diseño local a compresión axial PD1. Para la verificación especificada en el capítulo H, se deberá considerar la posibilidad de pandeo en ambas direcciones, adoptándose el menor valor resultante.
La segunda, con eje material y flexión alrededor del eje material, entonces en la resistencia de diseño de compresión PD del cordón, para la verificación especificada en el capítulo H, se considera la posibilidad de pandeo en ambas direcciones, adoptándose el menor valor resultante. Y por último, con dos ejes libres y flexión alrededor de uno solo de ellos, entonces lo que hay que verificar, hay que calcular, mejor dicho, la fuerza requerida P1, o sea, en uno de los elementos, y después verificar la misma. O sea, según el caso, lo que hacemos es o utilizar el anexo del capítulo E, o si no, el capítulo H. Según el caso me refiero a que la flexión esté actuando en el eje material o en el eje libre. Bueno, eso sería todo con respecto a este capítulo. Como les digo, lo que tenemos que hacer es ver cuál es la verificación a utilizar, y en caso de ser la correspondiente al capítulo H, simplemente calcular, bueno, ya saben cómo se calculan las fuerzas requeridas, tanto de axial y momento, y también saben cómo se calculan la resistencia de diseño axial y de momento. ¿Ah? Ingeniero, a mí me quedó claro una cosa. A ver. Cuando dice que cuando no está evitado el pandeo, bueno, cuando dice que está evitado el pandeo, todo la primera parte, dice que es fácil, que sale de esta fórmula que ya sabíamos. Después dice que cuando puede existir pandeo, que hay la fibra más comprimida, tensión de fluencia, resulta de esta fórmula, y hacemos todo el desarrollo, y dice que es muy complejo. Lo que yo no entiendo es cuáles son las otras variables que no manejaríamos. Es como que ya la forma en que se deforma es diferente. Acordate que cuando hemos estudiado el tema de pandeo, hemos ¿cómo se dice? Nominado 7 variables. ¿Te acordás? Sí, buscar el apunte, sí. Al hablar de pandeo, el análisis de pandeo en la columna real, porque primero lo hemos visto desde el punto de vista teórico, lo que proponían Euler y Essenger y Shanley. Pero después se analizaron las columnas reales y veíamos 7 variables. Y hemos dicho, de esas 7 variables, las más importantes son 3. Entonces, las que tenemos en cuenta nosotros cuando analizamos a compresión son esas 3 variables. Las otras las descartamos. ¿Cuáles son esas 3? ¿Te acordás? Las condiciones de borde de la columna. Escúchame, mira, es fácil de recordar. Las condiciones de borde de la columna, porque vos decís, cuando una columna puede estar articulada, empotrada, articulada, bueno, estás hablando de las condiciones de borde, que es una de las variables importantes. ¿Ah? La esbeltez de la columna, o sea, la forma de la columna, sección y relación que hay. La esbeltez vendría a ser la relación que hay entre momento de inercia, o sea, el radio de giro, momento de inercia, y el área, la sección. ¿Ah? Eso te define el radio de giro, y después vas a hacer la longitud de pandeo. Entonces ahí entran las características geométricas. Esa es otra variable que entra en juego. Y la otra variable es la deformación inicial. Esas 3 son las que consideramos cuando calculamos. Pero hemos listado 7 variables. O sea que hay 4 variables que las ignoramos. Las ignoramos. Y decís, y no será peligroso, justamente por eso es que pasamos de la teoría a una ecuación empírica que queda definida por esas curvas, ¿eh? que lo que hacemos es utilizar unas curvas empíricas que definen el comportamiento. No sé si me has podido seguir. De modo tal que desde ese punto de vista hay varias variables que quedan fuera. ¿Eh? Y lo que propone acá el reglamento, con estos pases mágicos de la ecuación, es decir, bueno, cuando entre en estado de fluencia, pase al estado plástico, esto se hace más complejo todavía. Se hace más complejo. Y como consecuencia, entonces, ya hemos desarrollado una ecuación para tomar una idea base. En esa ecuación vemos una relación que me dice, bueno, si sumo la resistencia, la carga requerida sobre la resistencia de diseño para una carga axial, más, porque hemos armado una ecuación que ha quedado muy bonita y que se parece a lo conocido, que es la resistencia de diseño de una carga axial, más el momento requerido dividido en el momento de diseño
¿no? En estado plástico, entonces eso tiene que ser menor o igual que 1. ¿Me entendés? Hemos armado una ecuación. Pero ahora, si vos la verificás esa ecuación, vas a ver que no se cumple. No se cumple. Entonces, el reglamento dice, bueno, le hacemos estas correcciones. Hasta acá, para cuando ahí en el diagrama de interacción, a ver, lo vuelvo a compartir, a ver. ¿Dónde tengo? Acá. ¿Se está viendo? ¿Está compartiendo o no? Sí. Sí. Bueno, hasta acá hay un quiebre, ¿eh? Acá hay una linealidad. Ustedes se acordarán de cuando han estudiado hormigón, el diagrama de interacción, que tenía, no igual, pero muy similar, donde se representaban en el eje de la abscisa los momentos, un momento reducido, y en el eje de ordenada también un esfuerzo axial reducido. Bueno, y había unas curvas. Acá está más simplificado, estas son 2 líneas, ¿eh? Un diagrama bilineal con un quiebre, más o menos en una zona igual. Entonces, hay un pequeño quiebre y se definen estas 2 ecuaciones, donde estas ecuaciones aparecen coeficientes que no estaban en la teórica. Un medio, el coeficiente de reducción no estaba, ¿eh? Entonces, estas ecuaciones son pequeñas correcciones para que esto se parezca, nos describa mejor, ¿me entendés?, lo que experimentalmente se ha podido verificar. Entonces, es exactamente el valor, si yo entro con este momento y esta carga axial, ¿es exactamente el punto S? No, no es exactamente, pero es lo que más similarmente nos puede describir el comportamiento para que podamos verificar la relación y decir, estoy en una situación correcta, o aceptable, mejor dicho, no correcta, aceptable. Acordate que inclusive cuando hemos visto el estudio de la resistencia de diseño, se definió una única curva, ¿eh? Una única curva, pero hemos dicho en realidad, según la forma de la sección tendrían que ser más curvas, que el Eurocódigo la define en 4 curvas y las normas norteamericanas, no las normas, la norma en una sola, pero la investigación, o como lo han resumido ellos, ha sido en 3 curvas, de las cuales la norma tomó una sola. ¿Cuál? La de más abajo, porque la de más abajo me daba la menor resistencia, ¿eh? Pero la de más abajo es para una sección que es muy asimétrica, porque las curvas se diferenciaban en que si era simétrica o no. La que tiene mayor, me va a dar una resistencia más alta, va a ser la más simétrica, o sea, la sección circular. Después la que tiene doble simetría, como la doble T, mientras que la U tiene una simetría simple, de un solo eje, va a ser la de más abajo. Entonces hay un montón de factores. De modo tal que cuando yo estoy calculando una resistencia de diseño, esto es conceptual, todo esto que estoy desarrollando es conceptual, pero es que es importante que lo entiendan, porque entonces les va a quedar claro. Si ustedes hacen un cálculo, ¿eh? y definen para una sección U, y después dicen, che, voy a adoptar una sección circular con el misma área, más o menos minuto de inercia, ¿andará? Y yo les diría que va a andar mejor todavía, porque sabemos que la curva real de esa sección es más alta, o sea, me define una tensión crítica más alta. No sé si me logran seguir. ¿Ah? Entonces, hay muchos factores que intervienen y expresiones empíricas que se aproximan. Lo que hemos hecho es, primero, entender algo teórico, una aproximación teórica que llega hasta acá, y de acá saltar a esta expresión, ¿eh? Que son una forma práctica de resolver el problema y que tiene una base teórica. ¿Se entiende? No es un valor exacto. Sí. Ingeniero, pero la parte acá, a ver, la parte, digamos, la parte que dice que ingresan más variables, todo ya lo entiendo, es la parte que habla de considerar el pandeo, todo lo que vimos en compresión. Cuando empieza a hablar, cuando muestra ahí la parte de zona plástica, me confunde a mí, porque supuestamente cuando estamos en la zona de pandeo, cuando se producía el pandeo, hablábamos de una zona elástica, ¿verdad? Como que la fuerza necesaria para que se produzca el pandeo, o sea, no se llega nunca a la plastificación de la sección, sino que se producía el pandeo antes. Eso era así, ¿verdad? No exactamente, no.
no es así. Ah. Había un diagrama de tensión-deformación que está cuando comienza a hablar Essenger y Shanley, en la parte teórica, búscalo, hay dibujado un diagrama de tensión-deformación y ahí les mostraba yo que el acero no sigue una bilinealidad en el caso de la compresión. En la tracción sí, hay una recta hasta la tensión de fluencia y después una recta inclinada, ¿cierto? O sea, una variación lineal. Y después un valor uniforme, que es el valor de tensión de fluencia, como lo estudiábamos en hormigón, ¿te acordás? Esa bilinealidad. Pero porque ahí la barra está traccionada. Cuando la barra está comprimida, no se da esa bilinealidad, sino que el valor de proporcionalidad, ¿te acordás? El FP, el valor de proporcionalidad bajaba al orden del 50% de la tensión de fluencia. Entonces, a partir de ahí, se transformaba en una curva. Durante todo el desarrollo de la curva, estás en zona plástica. ¿Me entendés? En zona plástica. La zona elástica solo se da hasta el límite de proporcionalidad. Pasado eso, representado eso mismo en la curva de tensión crítica en función de la esbeltez lambda, entonces el punto S está en el encuentro de las dos curvas. ¿Ah? La curva de Euler está en zona elástica y la curva de Essenger y Shanley está en zona plástica. Entonces, lo que yo te entendía a vos, que trabajamos todos en zona elástica. No. Trabajamos el hecho de que esté en zona plástica me permite tener una tensión crítica más alta. ¿No? O sea, una sección más chica. Entonces, el problema que se hacía más complejo en este caso era, si encima que estamos con todas las variables del pandeo, le sumamos, estamos en la zona, pasamos en la zona plástica, se produce, por ejemplo, este diagrama que estamos viendo también en la... Correcto. En zona elástica es muy sencillo el problema porque se reduce al pandeo de Euler. Claro, bien, ya estoy, perfecto. Mientras que la zona plástica depende, además de todos los factores, depende del tipo de acero. No es lo mismo para distintos aceros, porque va variando, va saltando la tensión de fluencia, depende de la forma de sección, de si la sección tiene partes delgadas o no. Bien, sí. Para entenderlo, tendrían que, eso desde el punto de vista de compresión, te estoy hablando nada más. Para entenderlo hay que rebobinar todo el tema de compresión. Y después, cuando entras a flexión, también te das cuenta que entran un montón de variables. Es más, hay más variables en compresión que no hemos entrado nosotros. Pero el reglamento entra también a considerar el pandeo torsional, que nosotros no lo consideramos. ¿Qué es lo que hacemos en lo que es la asignatura? En la asignatura simplificamos y consideramos los casos más generales, menos complicados, en lo que es esta asignatura, dejando para un estudio posterior casos más complicados, porque si no sería muy engorroso ya para ustedes todo lo que estamos planteando. Por eso es que el caso de que la sección tenga partes esbeltas, te acordás que se medía con un factor Q, que él siempre era menor que 1. Entonces nosotros decimos, bueno, sí, existe el factor Q para considerar las zonas esbeltas, que va a ser un coeficiente menor que 1, que voy a tener que calcularlo, pero no hemos entrado porque es un capítulo entero nuevo. ¿Me entendés? Entonces hemos dicho, bueno, nuestros casos van a ser siempre de secciones que no tienen problema con partes esbeltas. No quiere decir que no exista el problema, sino que nosotros llegamos hasta ahí, en el grado. Ahora, si alguno se quiere especializar, bueno, profundiza en ese, está desarrollado en los libros, en la bibliografía, está desarrollado en el reglamento, se lo puede estudiar. Y en el caso después del problema de pandeo, hemos dicho, yo le he mostrado distintos casos. Uno es el pandeo generalizado, que pandee toda la columna, pero también puede haber pandeo localizado, que pandee una barra, pandeo de una diagonal. Hay muchos casos. En el cálculo consideramos solo el pandeo de toda la columna junto con el pandeo de una barra, el localizado. Pero también puede haber pandeo torsional, que quiere decir que la columna gire sobre su mismo eje. Esa variante también la descartamos.
¿Por qué? Porque son casos menos comunes y tratamos de simplificar la asignatura. Entonces, hay muchas variables que no estamos considerando, y a eso, a todo ese conjunto de variables se está refiriendo todo esto. Bien, perfecto, ingeniero, muchas gracias, ¿no? No sé si el resto se ha aburrido, si nos ha podido seguir. Si nos ha podido Señor, seguir, mejor, porque hemos profundizado, hemos tenido oportunidad de avanzar o repasar un poco. ese ¿Hay caso, Sí, perdón, ingeniero, una pregunta. Ese caso de, digamos, esbeltez torsional, no sé cómo es que dijo. pandeo torsional. Pandeo torsional, perdón. Necesita, o digamos, se da cuando los apoyos lo permiten el giro. Mirá, en comienzo se creía, se hablaba de que el pandeo torsional dependía exclusivamente de la esbeltez torsional de la pieza, pero después se ha llegado a ver que es en ciertas situaciones muy probable, o la tendencia no es el pandeo flexional, sino el torsional, ¿ah? Para piezas con cierta esbeltez. Entonces, yo he visto que se lo ha empezado a estudiar esto más después de la caída de las Torres Gemelas. Perdón que me meto en otro tema, pero ¿qué pasó en las Torres Gemelas? El impacto de los aviones derrumbó dos pisos. Las columnas existentes quedaron con triple altura, ¿ah? Porque si tenían una altura de piso, supónganse 3 metros, al perder los dos pisos, quedó 3 más 3 más 3 columnas de 9 metros. Y se pudo, estudios que se hicieron sobre la caída de las torres, se pudo ver que hubo un problema de pandeo torsional, donde los pisos superiores no caen verticales, sino que giran, al mismo tiempo que caen, giran. ¿Me entendés? Se produce un giro. Entonces se lo empezó a estudiar a partir de ese momento y a tener más presente el problema de pandeo torsional, ¿ah? Pero era una situación donde las columnas estaban previstas para tener un piso de altura y pasaron a tener el triple. O sea, una gran pérdida de esbeltez. ¿Me entendés? Decir, pero ¿cómo puede ser que no tenga en cuenta? No. Estamos hablando de que vos calculas una columna de 3 metros y de pronto esa columna, la misma columna, tiene 9 metros de altura. Claro. El triple. Sí, espectacular, buenísimo, Bueno, gracias. hay muchos fenómenos que se lo empiezan a estudiar como consecuencia de un problema. ¿Han escuchado hablar del puente de Milenio? En Londres. Exactamente, buenísimo. El puente Milenio es un puente que se inauguró en Londres en el año 2000, ¿ah? Justamente al cumplirse los milenio 2000. Un puente metálico. Cuando se lo inauguró, empezó a circular la gente y el puente se desestabilizó, empezó a moverse para todos lados. Ahí nomás se cerró el puente, se lo empezó a estudiar y se hicieron correcciones a su geometría, y a partir de eso se empezó a estudiar un montón de puentes peatonales y se descubrió que todos los puentes peatonales tienen un problema, que a partir de ahí se denominó problema Gibos, que es una falta o un problema de inestabilidad torsional que se genera al paso de la gente, del cual algo se sabía pero no se lo estudió en profundidad. ¿Por qué les refiero a esto? Nada más que por decirle, ese fenómeno se lo empezó a estudiar en el año 2000, como consecuencia de que tuvieron que cerrar un puente. No puedo decir lo mismo del torsional, pero yo he visto documentales que han hecho después de la caída de la Torre Gemela, donde se desarrolló mucho el tema del pandeo torsional, ¿eh? Entonces, no sé si no había antecedentes, pero quizás ahí se hizo más presente el problema del pandeo torsional. ¿De qué Relativamente nuevos, digamos, los temas. Son temas nuevos. ¿Y qué es lo que le quiero decir? Bueno, a medida que aparecen los problemas se van profundizando, pero lo que vemos acá en el grado, en la asignatura, es toda la parte básica, toda la parte general conceptual, y el que le gusta y quiere profundizar, y bueno, vamos para adelante. Pero no lo queremos cargar a todos porque si no se va a hacer muy pesada, muy engorrosa la asignatura. Tratamos de resumirla y quedarnos con los problemas más latentes.
No quiere decir, no piense que está agotado. ¿Ah? Si nos falta mucho por ver. ¿Qué otra pregunta? Bueno, Fátima, ¿estás por ahí? Sí. Sí, Bueno, no sé Fátima, cuántos minutos quedan. no me está diciendo, no sé si puedo verlo en algún lado, Son las... pero no lo veo. 14 minutos quedan, ingeniero. Bueno, Fátima, Sí. tenías que desarrollar primero algo que te quedaba del práctico Sí, anterior. quisiera terminar el práctico 5, que quedaba un Yo te diría que ejercicio. arranques acá, yo te puedo iniciar la reunión o después la próxima la programas vos como vos quieras. Sí, no sé si programar de hacer un descanso y arrancar directamente a las 7. ¿Quieren descanso, chicos? Sí. Prepara un cafecito, un mate. ¿Alguno Sí. me convida? Son todos mezquinos, Fátima, ninguno nos va a convidar Sí, más. sí, voy a aprovechar también y voy a Bueno. tomar un mini café. Entonces a ¿Cuánto las tiempo? 7, a las A las 7 7. nos conectamos de nuevo. Bien, yo les paso Perfecto. el link directamente, un link nuevo. Bien, gracias.